El anillo de Dios y otras terapias contra la disfunción eréctil, ¿no? ¿Son compatibles o no? Pues es una muy buena pregunta que vamos a tratar, por supuestísimo, en este vídeo. Yo creo que el principal tratamiento contra la disfunción eréctil es la TRT. ¿Qué es la TRT? Para aquellos que no lo sepan, es la terapia del reemplazo de testosterona, ya bastante conocida, tanto en culturistas, tanto mayores como jóvenes, como en personas simplemente que, oye, llegan a cierta edad, no producen la misma testosterona que cuando eran jóvenes, lo notan en la musculatura, lo notan en la libido sexual, lo notan en la disfunción eréctil y lo notan en otros tantos derivados del hipogonadismo. El hipogonadismo, los bajos niveles de testosterona, para el que no sepa qué es la palabra, que la suelo repetir en todos los vídeos, supongo que si no sabes qué es el hipogonadismo, serás nuevo en el canal. Así que suscríbete, eso lo primero. Y si no tienes el anillo de Dios todavía, te voy a dejar en la descripción la página web de anillodedios.com. Envían a todas partes. Me da igual si eres de Colombia, de Argentina, de México, de Estados Unidos, de España, envían a todas partes anillodedios.com. Cada vez somos más las personas que utilizan el anillo de Dios y que sabemos de sus principales beneficios y que los gozamos, por supuesto, tanto el alargamiento de pene como la mejora de la testosterona y la cura de todos aquellos derivados de la testosterona y de la baja testosterona y del hipogonadismo, que ya no solo afecta a personas mayores, a personas viejas. Hay personas viejas que dicen, pero tú eres una persona joven, no deberías preocuparte en esas cosas. Señor, yo he sufrido de hipogonadismo, siendo joven, siendo un teenager, yo sufría de hipogonadismo. Y yo tenía ginecomastia. Y yo tuve que ir a una doctora por esa ginecomastia y esa doctora se llegó a preocupar llegando a encargarme test de testosterona por la sanidad pública, que es una mierda porque no te dejan el papel, no te dejan verlo ni nada, pero tuve que llegar a someterme siendo un teenager, siendo un adolescente, a ese test de testosterona y tenía hipogonadismo. ¿Y por qué tenía hipogonadismo siendo yo tan joven? Pues al igual que la gran mayoría de las personas jóvenes a día de hoy, que no hace falta tener 40, ni 50, ni 60 años para sufrir de hipogonadismo y bajos niveles de testosterona. Cada vez más personas lo tienen. Diría que es la principal enfermedad en los hombres. Y vamos, da igual si es una persona, un hombre joven, un hombre viejo. El hombre joven lo que destacaría es que consume muchísima pornografía, se masturba muchísimo y por supuesto eso es malísimo para los niveles de testosterona. Pero no creo que sea solo por eso, sino también la mala alimentación, la poca exposición solar, la muchísimas cosas, ¿no? Incluso en los champús, en los jabones, los estrógenos que nos echan. Y los estrógenos están constantemente, nos echan estrógenos hasta en la sopa, literalmente, ¿no? Incluso en el pollo, por supuestísimo, están cargados de estrógeno. Lo que debería ser natural, lo que debería ser bueno y debería ser positivo para el hombre, ahora ya no lo es. O de hecho, al contrario, puede llegar a ser incluso negativo. No estoy diciendo que todas las cosas, absolutamente todas, sean negativas, pero llega un punto en el que, como ya os enseñé en vídeos anteriores, yo compro los productos que no sean de la Unión Europea ni de Estados Unidos, porque todos aquellos productos de la Unión Europea y de los Estados Unidos, alimenticios, champús, jabones y demás, están absolutamente cargados de estrógenos que deterioran muchísimo nuestros niveles de testosterona. ¿Por qué? Porque nos quieren siendo poco hombres, nos quieren ladrando poquito, nos quieren bien esclavos. Entonces, no me voy a enrollar con todo esto, ni muchísimo menos, ¿no? Pero es compatible la TRT, por ejemplo, o otras terapias contra la disfunción eréctil con el anillo de Dios. Sí, no hay ningún tipo de problema, pero yo te digo una cosa, no te sometas a la TRT. Tengo vídeos hablando sobre por qué no me gusta la TRT, ¿no? Pero creo que si te sometes a la TRT, por ejemplo, a otras terapias contra la disfunción eréctil, luego el anillo de Dios no te va a ir tan bien como si de primeras hubieras probado el anillo de Dios antes de someterte a la TRT. Yo siempre digo una cosa, ¿no? Si crees que realmente que tienes problemas severos de testosterona, empieza a someterte al anillo de Dios primero. Si ves que no te funciona, llevas un par de meses y eso no despega, sigues sufriendo de disfunción eréctil o de ese problema sexual o de esa poca energía vital y demás, entonces, como última opción, en este canal os he hablado de muchas opciones para mejorar la libido sexual y la testosterona, así como el Titangel o suplementos naturales para combatir ese gran problema que es el hipogonadismo a día de hoy con todos sus derivados que sufrimos en el día a día la gran mayoría de hombres, por desgracia, al menos en España y supongo que en Latinoamérica no será muy diferente. Entonces, como última opción,
puedes someterte a la TRT, que sobre todo en algunos países de América Latina me consta que es muy sencillo tener acceso a la TRT. En España es un poquillo más complicado, pero como última opción puedes llegar a someterte a la TRT, pero no puedes priorizarlo, no puedes meterte a la TRT y después utilizar el anillo de Dios. O sea, te acabo de decir anteriormente que sí que lo puedes hacer. ¿Por qué ahora te he dicho que no lo puedes hacer? Una vez te sometes a la TRT, dejas de producir testosterona natural por ti mismo. Tu cuerpo empieza a depender de esa testosterona de origen animal o de origen sintético. Por lo que el anillo de Dios sirve para bustear tu testosterona natural, la que tú produces. Pero ¿qué pasa si tú ya no produces testosterona natural? Porque incluso una persona de 60 o de 70 años produce testosterona. Produce poca testosterona, pero produce testosterona. A esa persona de 60 o de 70 años le diría, utiliza el anillo de Dios. Vas a poder bustear tu testosterona natural para llegar a obtener unos niveles óptimos de testosterona. Pero si esa persona ya se ha sometido a la TRT, esa persona deja de producir su testosterona natural y empieza a ser un completo dependiente de la TRT, de la terapia del reemplazo de testosterona. Por lo tanto, un anillo de Dios no te va a hacer el mismo efecto, por no hablar de que no te va a hacer efecto. Por eso digo que la TRT tiene que ser la última opción. Porque es la peor. Evidentemente, si una persona está mal, es completamente impotente y tiene muchísimos problemas, ya no se levanta eso ni para atrás. Y se siente un sofá, o sea, un cojín en el sofá, que no tiene energía para nada, es una farola, literalmente. Entonces, entiendo la TRT como última opción. Pero prueba el anillo de Dios antes. Y dirás, pero antes me has dicho que no hay problema en mezclarlas. Evidentemente no hay problema, no te vas a morir, no va a haber una explosión brutal en tus testículos ni nada raro. Pero si tú te estás sometiendo a la TRT y utilizas el anillo de Dios, tu testosterona natural, la que tú produces por ti mismo, no se va a ver afectada. Por eso digo que no vale la pena. Por eso, la TRT yo entiendo, entiendo que haya muchos hombres que se someten a la TRT, lo entiendo completamente y yo también lo haría como última opción. Pero tiene que ser la última opción, tienes que probar cosas antes de ello. Una mayor exposición solar, una mejor alimentación, el anillo de Dios. El anillo de Dios, insisto, cada hombre debería tener un anillo de Dios en su puta casa. Por cierto, os voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción de anillodedios.com. Como he dicho anteriormente, envíen a todas partes, ¿vale? Y desde mi punto de vista es algo que deberíamos tener todos en nuestra casa. Yo lo utilizo ahora mismo las 8 horitas que cuando estoy durmiendo, cuando me voy a descansar. Y de hecho creo que es positivo utilizarlo cuando estamos durmiendo. Hay gente que lo quiere utilizar 24/7. Yo desde mi experiencia, que ya son bastantes, no bastantes años, pero sí un par de años utilizando el anillo de Dios, no creo en absoluto que haga falta utilizar 24/7 el anillo de Dios. Pero sí que es verdad que cuanto más lo utilicemos mejor, tanto los resultados de alargamiento de pene, que también sirve para alargar el pene, pero sobre todo para las mejoras de la testosterona, ¿no? Pero yo creo que simplemente utilizándolo 8 horitas cuando estás durmiendo en horario nocturno es más que suficiente. ¿Por qué? Porque cuando estamos durmiendo, cuando estamos descansando es realmente cuando se regenera mejor nuestros niveles de testosterona. Por eso los culturistas le dan muchísima importancia al descanso y sobre todo al descanso nocturno. Si busteamos esa producción de testosterona con el anillo de Dios será todavía mayor. Entonces yo lo utilizo recientemente únicamente cuando me voy a dormir, lo dejo toda la noche. El anillo de Dios no molesta, el anillo de Dios no duele, puedes dormir perfectamente y descansar perfectamente con el anillo de Dios puesto y tus niveles de testosterona serán mucho más óptimos, ¿no? Entonces creo que he respondido a la pregunta del título básicamente. Se puede juntar tratamientos para la disfunción eréctil con el anillo de Dios. Resumidas cuentas, la TRT es absurdo si ya te estás sometiendo a la TRT porque tu producción de testosterona natural es nula, entonces no la vas a bustear con el anillo de Dios porque es nula, necesitas como mínimo un poquito para bustear esa testosterona, ¿no? Por eso te digo, si tienes 60, 70 años, te quieres someter a la TRT de puta madre, pero te digo, primero prueba con el anillo de Dios. Una vez ya hayas probado con el anillo de Dios, si ves que no hay manera ya de eso, entonces la TRT, pero primero prueba con el anillo de Dios. Y eso ha sido todo. También hay otras maneras, evidentemente, de subir la testosterona y luchar contra el hipogonadismo. En este canal te he hablado de muchísimos remedios, muchísimos, así que suscríbete y pásate por ellos. Y sin más, si os ha gustado el vídeo agradecería un pedazo de like, una suscripción y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.